Estamos de regreso, platicamos sobre los hechos registrados el sábado pasado en el Estadio Jalisco. Está con nosotros Dante Haro, que es el titular del Consejo Consultivo de Seguridad en Guadalajara. Dante, a mí me gustaría tu opinión sobre algunos errores que se han detectado a través de la información que ha trascendido en redes sociales, en algunos medios de comunicación. Uno de ellos es un hecho previo, al parecer, a esto que sucedió cuando policías detienen a uno de los portadores de estas bengalas y que parece que se les pasa un poquito la mano en las agresiones y que esto pudo haber encendido, sin justificarlo, pero que pudo haber encendido los ánimos en el resto de los integrantes de esta barra. La otra es esto que mencionábamos, cómo los policías parece que no habían tenido ninguna preparación para actuar en un hecho como este. Y la otra, otro error, que es el número de elementos que llegan ante la cantidad de aficionados que había en esa zona. Se señala que había alrededor de 700 policías y bueno, pues no había ahí más que alrededor de 20, que son los que al final resultaron lesionados. Claro, sí, efectivamente, Rubén, Sonia, es muy importante el poder analizar con toda la información disponible cuáles fueron los factores detonantes. Desde luego sabemos que hubo un error protocolario al dejar introducir objetos, en este caso no permitidos. En la parte de lo que hablaba de la prevención secundaria, cuando personas ya tienen tiempo bebiendo bebidas embriagantes, obviamente el comportamiento puede cambiar. Y la parte de actuación ante este incidente, desde luego que tendremos que deslindar. Lo que nosotros podemos ver es si hubo un hecho que pudo haber sido el detonante, castigar precisamente esa mala actuación, la parte que tiene que ver de un abuso policial que detona, y en nada ayuda precisamente a esa, darle vuelta a la moneda de esa relación que se debe tener entre el ciudadano y el policía, que es el que cuida, el operador del sistema de seguridad. Desde luego que nada abona, y la parte de cómo actuar ante situaciones de crisis, de emergencia, desde luego que tendremos que analizar esa situación. Nosotros estamos proponiendo dentro del Consejo Consultivo un estudio denominado Policía Barómetro, que tendremos que irnos hacia los zapatos y hacia las botas de los operadores. Es decir, vamos a ver si a ellos los mandaron al matadero porque fue una orden. Si no obedecen esa orden, también desacataban la esta. Entonces, tendremos que ver cómo partió la orden, dónde fue la cadena de mando, qué fue de alguna manera lo que se dio, y en esas circunstancias poder entonces sí decir, ¿sabes qué? Hubo esto, esto y esto. Esa es la parte correspondiente. Aquí tampoco se trata de ser Rambo, de tener obviamente helicópteros Black Hawk para poder llegar y ser reactivos. Se trata de darle la vuelta y tener la prevención con anticipación para poder tener ahora sí las medidas necesarias para no llegar a estos alcances. Es decir, en la parte de la medicina hablamos de la medicina preventiva y no dar la medicina paliativa. Pero algunas de estas medidas existen, de hecho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bengalas, no pueden ingresarse desde que en un hecho justamente en el Estadio Jalisco, un joven trató de lanzar una, le explotó y perdió un ojo. Sí. Luego el tema de las barras, esto que ha tenido que suceder prácticamente cuando son de visita, que va y los espera la policía al ingreso de la ciudad, los acompaña hasta el estadio, los cercan prácticamente, claro, y luego los acompañan a la salida. El problema aquí es que eran barras locales y que parece se relajó de parte de tanto del área de Clubes Unidos como responsable de la seguridad, como de la policía, se relajaron un poquito, quizá porque eran dos equipos locales, ¿no? Bueno, aquí desde luego, independientemente de los equipos locales, nosotros vemos el caso, por ejemplo, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el Boca River Plate, o en la ciudad de Rosario, con los canallas contra los leprosos, que es en este caso el Nacional de Rosario contra el New Old Boys, que son eventos locales, pero sin embargo hay protocolos para principalmente entradas diferenciadas, sectorizadas, en la parte de un estricto control y obviamente sanciones a los clubes, porque al final de cuentas es un negocio, la venta de productos hacia el interior, la parte de esa situación. Desde luego hay que ver los filtros en dónde falló y por qué falló. En este orden de ideas, nosotros lo que estamos de alguna manera viendo es cuántos elementos de seguridad privada hay en cada puerta del estadio, hacia el interior. Hay que hacer toda esa investigación, no solamente echar la parte que es muy fácil si se trata de rivalidades, de decir, ¿sabes qué? A mí yo quiero tener
obviamente más control y que se vaya él porque hizo las cosas mal. Se trata de ver en su diagnóstico pleno qué fue lo que falló, sobre todo para tener, como ya lo dice, esa experiencia que podamos nosotros, vamos a tener obviamente muchísimos más partidos, voltear la parte de esta inseguridad y lograr que sea otra vez un evento familiar muy controlado, como ha sucedido con sanciones en Chile, en Inglaterra, en Alemania, en otros países donde obviamente esta experiencia se ha controlado, se ha minimizado con esta sectorización y sobre todo esta prevención que estamos hablando. Has mencionado, y ha salido también a partir de la información del sábado, pues la pregunta de si estaban debidamente capacitados o no la policía. Me gustaría conocer tú qué opinas al respecto, Dante Aro, y sobre todo si también crees que influyó este aspecto que comentaba Sonia, de que aparentemente hubo golpes antes de policías a algunos barristas y que también llegaron golpeando, eso lo dicen ellos, llegaron con los toletes, digamos, golpeando gente, que en parte eso también pudo haber explicado, como se dice, no justificado, pero explicado la reacción de violencia que tuvieron estos jóvenes. Claro, siempre en este tipo de cuestiones nosotros, desde el punto de vista de la ciudadanía, tratamos obviamente de que no hay un abuso policial. Hay obviamente una rivalidad, obviamente muy bien ganada, una animadversión de parte del ciudadano hacia el policía, porque en lugar de proteger el abuso obviamente que se ha dado por unos pies en el orden estatal, en el orden federal, en el orden municipal, obviamente es ese abuso. Tendremos que ver si esos eventos fueron los detonantes, entonces sí tendrá que haber las sanciones correspondientes, porque pusieron en riesgo no solamente la vida de sus compañeros, de ellos mismos, sino la vida e integridad de las familias, las personas que nada tenían que ver ahí con los grupos de animación, y sin embargo es eso. Hay que decirlo que no hay que satanizar a las barras. Hay algunos cuantos que obviamente que se tienen que identificar, que son los que detonan esto y que obviamente pues tienen un comportamiento de manera salvaje, en este caso muy lamentable, y tenemos de alguna manera que ver. Nosotros también como funcionarios, como servidores de la ciudadanía, no como funcionarios públicos, tendremos que estar pidiendo esa información para poder en ese sentido que sea una investigación. En este proyecto de Policía Barómetro precisamente tenemos que ver la parte del equipamiento de manera anónima, la parte de infraestructura, la parte de salarios, es decir, una serie de cuestiones que también pegan en la falta de dignificación de esta carrera policial, de cómo está golpeada, y son los operadores principales del sistema de seguridad, y que hoy vemos obviamente que no es un hecho aislado, sino que hay un gran fervor precisamente en contra de esto, bien ganado o no tan ganado, pero por unos pierden todos, y eso es lo lamentable que tenemos que buscar. Nosotros lo que estamos buscando es cómo resolver esto, cómo dar las recomendaciones para que no se vuelva a repetir, y en ese sentido pues no nos interesa obviamente el defender intereses particulares ni intereses cupulares, sino que se abra de alguna manera esta investigación por en este caso por beneficio de nuestra ciudad de Guadalajara. Dante, otro punto que se ha puesto en duda con todos estos hechos es si le toca a la policía municipal cuidar un partido de fútbol. Estamos hablando que a pesar de la cantidad de aficionados que puede haber en ese momento concentrados en un mismo punto, no deja de ser un negocio privado. De hecho, los policías van como una especie de contratación por parte de los clubes. Pero ¿qué pasa entonces en ese momento? Es obvio que hay menos elementos cuidando las calles, que es para lo que los ciudadanos pagan los impuestos, ¿no? Mira, te lo voy a decir, tenemos un déficit policial. En Guadalajara, desde luego que hacen falta muchísimas más policías, hay unas vacantes, 400 vacantes que están abiertas, tenemos la parte de, que llamo yo la espada de Damocles, los filtros de control y confianza, la he ido quitando, y desvías un gran número de elementos en un evento muy significativo, que desde luego se está cuidando la parte esa, pero en este tipo de eventos donde hay gananciales, donde hay la parte, en este caso gananciales, debería de coordinarse muy adecuadamente con una seguridad, en este caso interna, una seguridad privada que garantice precisamente que el espectáculo se da. Yo, la verdad, tendría que investigar si a estos policías que dedican una parte se les da un sobresueldo, el que acudan 500 pesos creo que les pagan. Nos dijo un policía que habló que entre 800 y 900 incluso, pero que suelen retenerles ese pago adicional y que a veces más bien se los cambian por un día extra o algo. Quién sabe si alguien se quede con tendremos con el de alguna pago. manera que estar en el sentido de que realmente se hagan las cosas bien, que tengamos obviamente la garantía. Yo pongo los ejemplos que se dieron en varios
series mundiales, en la parte que sucede en estadios, por ejemplo, de Liga de Fútbol Americano, NFL en Estados Unidos, y hay garantizada la parte, primeramente la infraestructura, desde cámaras, sectorizaciones, salidas, una serie de controles, y que eso muchas veces no compete a la seguridad, en este caso pública, sino compete a la seguridad privada. Se tienen que gastar más, se tienen que hacer unas cuestiones, y en este orden de ideas tendremos la oportunidad entonces sí de que podamos cambiar cómo están las situaciones, porque a nada favorece esto. Muy bien, hacemos otra pausa, regresamos para concluir con qué debe venir ahora, si este castigo ejemplar que ahora se está mencionando a través de los delitos de los que se está señalando a quienes fueron consignados, permitirá que la situación cambie, y también qué pasó con el fiscal general que responsabilizó directamente a la policía de Guadalajara.